Vamos a continuar con el cursillo de membresía. Estamos avanzando ya en algunas últimas ponencias más de lo básico para poder luego comprender la actividad práctica de la iglesia. Vamos a dejar que el Espíritu Santo una vez más nos guíe y recordar justamente el privilegio máximo y más grande que un ser humano puede tener es ser salvado por el Señor Jesucristo para ser su iglesia. Y nosotros somos llamados a ser su iglesia. Y no hay algo más precioso que nos pueda haber ocurrido, más honroso, el privilegio más grande, porque para ser su iglesia Él tuvo que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario y darnos a nosotros esta posición de hijos de Dios. Así que vamos a orar y a dar gracias al Señor. Queremos en esta noche, Padre Celestial, una vez más, darte gracias por todo lo que tú, Señor, haces por nosotros. Aún, Señor, reconociendo o no, dándonos cuenta o no, nunca, Señor, tus bendiciones han dejado de fluir para tu iglesia, para tus hijos, porque tú siempre sustentas, Señor, todo. Eres por naturaleza bueno y proveedor, y por eso es que eres digno de alabanza. En esta noche, Señor, una vez más, queremos sentir el privilegio de ser guiados por tu Espíritu Santo. Que utilices, Señor, los medios de gracia, que es la exposición de tu palabra, la expresión del orador, del predicador, Señor, y la recepción de tu iglesia, para que juntos seamos edificados una vez más. Gracias, Padre Celestial, en esta noche por este hermoso momento que como iglesia podemos compartir, apartarnos y estar juntos y seguir siendo edificados por amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos brindas día a día, momento a momento. Gracias por los momentos difíciles como los momentos de bonanza. Todo ha sido hecho por ti, planificado para tu gloria, y nuestro espíritu se alegra en ti, en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor. Bendice a los que vienen en camino. Bendice, Señor, a los que no pueden venir. Tu gracia y tu providencia de sanidad esté sobre todos los que necesitamos, Señor, tu sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, mis amados hermanos, es justamente la congregación de todos los que, siendo y reconociendo que somos pecadores, hemos acudido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el arrepentimiento a ser lavados por la sangre de Jesús, ser perdonados nuestros pecados, ser llamados a tomar la identidad de hijos de Dios y por supuesto a formar parte activa de la iglesia de Jesucristo. Hemos enseñado que la palabra iglesia es la palabra griega o hebrea, eclesia, griega, que significaba ¿qué cosa? Apartados o llamados a salir. Nunca se olviden de la definición de la palabra, porque el concepto errado es pensar que la capilla es la iglesia. No es el edificio de la iglesia, tampoco es el templo. Le decimos iglesia o templo para identificar un lugar, pero en realidad Dios no apartó ladrillos, Dios no apartó piedras ni maderas, Dios apartó pecadores llamados a ser santos. Por lo tanto, nosotros decimos vamos a la iglesia o nos encontramos en la iglesia, pero debemos entender que no es la forma correcta de hablar o de expresarse. Algunos le llaman auditorio, otros le llaman santuario, o otros le llaman simplemente templo. Pero la palabra iglesia es la palabra que identifica a todos los que el Señor ha llamado con su voz, con autoridad y soberanía, a formar parte de ese pueblo especial, de esa nación santa. Sí, mi hermano,
de pecadores a llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Somos santos porque Él nos llamó para ser santos. Entonces debemos nosotros inmediatamente entender y creer lo que la palabra nos enseña. Porque en el uso de la religión, el uso extraviado de la palabra de Dios, ser santo para muchos es simplemente de pecador pasar al proceso de la muerte y luego de la muerte pasar a ser un yeso. Y no es así. Todas las personas lavadas por la sangre de Jesucristo, que acudieron al llamado, arrepentidos de sus pecados, confesando su fe en Jesucristo, el Padre de los cielos, el juez justo, por haberlos justificados por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, nos llamó santificados, santos. Por eso es que eclesía significa los llamados a salir o los llamados a ser santos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que la congregación de personas que se han arrepentido de sus pecados, ahora somos pecadores perdonados, santificados, reconciliados con el Padre y a la espera del advenimiento por segunda y última vez de Jesucristo a esta tierra para completar la tarea que Él ha empezado por su Espíritu Santo. Que es, ¿cuál es la última parte que esperamos? La glorificación. Según la Escritura dice que todos nosotros seremos glorificados como es Cristo Jesús. Seremos transformados a su gloria. Entonces es muy importante reconocer y acordarnos siempre de que somos la iglesia, ese pueblo especial, ese pueblo llamado por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos no tan solo comprender el valor, sino vivir dando el valor que Dios nos da a nosotros. ¿Se entiende esto? Siempre doy el ejemplo de que la madurez marca la diferencia o el sentido del valor a todas las cosas. Y siempre enseño esto, que a un niño es niño, no comprende el valor de las cosas. Y se acuerda que le di el ejemplo que si a un niño le presentamos un lingote de oro en una mano o una barra de chocolate en la otra, ¿qué es lo que sin dudar el niño va a elegir? Es el chocolate, porque no tiene el sentido del valor, no comprende el valor. Si eso lo hiciéramos con ustedes, ¿ustedes qué escogerían? Ustedes dirán, no, mi hermano, yo el chocolate porque en Cristo. Sí, claro que sí, pero nosotros entendemos que el hombre mayor, el hombre maduro, comprende el sentido del valor de las cosas. Un cristiano, para ser un hijo de Dios, o un pecador para ser un hijo de Dios, sería lo correcto, necesita nacer otra vez, nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Y nacer de nuevo es lo que nosotros entendemos por nacimiento. No nacemos maduros o mayores de edad. No nacemos con las facultades de un hombre o una mujer mayor, capaz, en madurez, en conocimiento. Cuando todos hemos nacido, ha comenzado en esa vida biológica en nosotros un proceso de ¿qué? De aprendizaje, de empezar a ser educados, formados. Mamá y papá comenzaron con la primera tarea inicial y enseñándonos a hablar, enseñándonos a caminar. Nuestra naturaleza, creciendo por la alimentación natural, va desarrollando la capacidad de nuestro cerebro a oxigenarse mejor, a tener mejor vitalidad y fortaleza, y eso nos permite también poder empezar a crecer, y no tan solo de físico, sino también en el conocimiento. Luego uno pasa a la etapa que va a ser educado en la familia, y luego va a ser educado o va a ser enseñado, mejor dicho, en la escuela.
donde uno aprende a leer, a sumar, a restar, a escribir los colores, empieza a aprender, a someter su entendimiento al aprendizaje. Por lo tanto, esto no podemos negar nosotros de que si el mismo Señor Jesucristo nació de la Virgen María por el Espíritu Santo y nació como un bebé, nació como un bebé. Y la Biblia enseña que Jesús iba creciendo en estatura y en conocimiento. La Biblia enseña que Jesús, 100% Dios y 100% hombre, iba aprendiendo y creciendo y aprendiendo la enseñanza y la educación que les daban sus padres. Y esto nosotros también tenemos que entender que eso nos enseña a nosotros que el nuevo nacimiento espiritual significa que vamos a entrar a un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Entonces, ¿por qué hay cristianos que apenas conocen al Señor y son convertidos y transformados por el Señor? Están en ese entusiasmo inicial, pero es muy probable que dentro de poco tiempo las pruebas que vengan los hagan caer en pecados o cosas viejas que antes hacían. Porque es que muchas veces pueden ser vulnerables o débiles a las tentaciones, porque necesita crecer. El gran problema es, tanto en lo natural como en lo espiritual, que pase el tiempo, que pasen los años, que pase muchos años y una persona no crezca. ¿Sí o no? Es triste biológicamente que una persona que nace como un ser humano natural, normal, pero no crece y no crece y su estatura es baja. Algunos atribuyen a alguna enfermedad, otros quizás a no estar totalmente desarrollado, pero otros pueden decir también por algunos medicamentos, corticoides y una serie de cosas más que han influenciado. Pero es triste. Pero lo más triste es lo que nosotros podemos ver en la Biblia en cuanto a la demanda de Dios hacia todos nosotros en cuanto al crecimiento espiritual. Y yo sé que todos saben que estoy yendo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, hay una amonestación y una advertencia. Y el solo hecho de leer el subtítulo que aparece en el versículo 11 es un poco escalofriante porque la Escritura, después de 20 siglos de inspirada y escrita, vemos con cuánta exactitud se está cumpliendo todo esto hoy, porque el gran problema que existe hoy es que muchos profesan decir que son hijos de Dios o que conocen a Dios o van a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, pero con sus hechos lo niegan. Viven de una manera que no es conforme a lo que Dios demanda. Entonces hay dos motivos. El principal es porque no son creyentes, porque nunca fueron convertidos. Y el segundo es porque todavía son inmaduros espiritualmente. El versículo 11, el subtítulo dice, advertencia contra la apostasía. Apostasía es volver la espalda, dar la espalda a Dios, no seguir los preceptos bíblicos. Fíjese en el autor de Hebreos cómo amonesta a la iglesia cristiana de los hebreos y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Qué quiere decir que se han hecho tardos para oír, pesados para oír? Quiere decir que no ponen la palabra como prioridad en sus vidas. ¿Se entiende esto? ¿Por qué hay tantos cristianos que no saben buscar un versículo en la Biblia porque no saben dónde está ese libro? Y ese cristiano no es nuevo, sino que es un cristiano que tiene años de asistir a una iglesia. ¿Por qué hay cristianos que no saben las historias de la Biblia? Uno puede nombrar un nombre de un personaje bíblico y si usted sabe quién es, y sacando a Moisés, a Noé, a David y a unos cuantos más famosos y populares, los demás no saben nada.
Nadie sabe quiénes son los otros. El gran problema, ¿cuál es? Y atribuimos a falta de memoria. No es falta de memoria, mis hermanos. Porque memoria tenemos para acumular tantas cosas en nuestros recuerdos que no es falta de memoria. Es falta de interés. Es falta de convicción, es falta de fe, es falta de credibilidad. Porque yo no voy a la palabra de Dios con fe y convicción de que es la palabra de Dios. Simplemente lo tomo como un libro que me cuesta historias espirituales o religiosas, pero al no darle la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿saben cuál es el problema, hermanos? La palabra ya no es prioridad en su vida, sino que está en tercer, cuarto, quinto, sexto, décimo lugar en sus prioridades. Entonces está diciendo esto el autor de los Hebreos. Dice, porque ustedes se han hecho tardos para oír, tardan en oír, llegan tarde para el mensaje, no llegan a tiempo con el mensaje. ¿Por qué? Porque están ocupados en otras cosas que ustedes ponen por prioridad. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Enfocando el principal problema del cristiano. Número 12 dice, porque debiendo ser ya, ¿cómo? Maestros. ¿En qué? En la palabra. Debiendo ser ya maestros en la palabra. ¿Cuál es la naturaleza de un cocinero? ¿Qué es lo que hace un cocinero? Cocinar. ¿Cuál es la tarea de un zapatero? Arreglar zapatos. ¿Cuál es la tarea de un pintor? Pintar. ¿Sí? ¿Y cuál es la tarea de un maestro? Pintar, arreglar zapatos, cocinar. ¿Y cuando tiene tiempo de enseñar? No. La prioridad de un maestro es enseñar. Y la Biblia nunca dejó en duda u oculto, o nunca dejó de ser tan claro que a todos los que sí fuimos llamados a ser hijos de Dios, fuimos llamados a enseñar. Usted ha sido salvado para enseñar. Diga conmigo, yo fui salvado para enseñar. Y ahí viene la pregunta, ¿enseñar qué? ¿A cocinar? ¿A remendar zapatos? El que no enseña está propenso a caer en apostasía. El que no enseña está propenso a caer en herejías. Y el concepto errado es pensar que únicamente el pastor o los pastores o los ministros de la iglesia son los únicos que tienen la tarea de enseñar, y eso no es así. Jesús dijo que la gran comisión consistía en que bajo todo poder y autoridad de su nombre, los discípulos debían ir y hacer discípulos. ¿Qué significa hacer? Crear, formar discípulos. Y formar discípulos lleva la tarea implícita de capturar la atención, ganar el respeto, de que usted tiene algo para enseñar. Porque la misma gran comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo será que es tan importante la tarea de la enseñanza de cada miembro del cuerpo de Cristo, que el mismo Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, Él los guiará y les hará, ¿qué cosa? Recordar las enseñanzas que yo les he dado. Así que si alguno quiere escudarse diciendo, bueno, hace 2000 años que Jesús no está acá en la tierra, podemos decir, bueno, pero hace 2000 años que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y quién es el que le hará recordar todas las cosas que el Señor enseñó? Está aquí con nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que no tenemos excusa, mis hermanos. Nuestra tarea es discipular, enseñar.
Porque cuando nosotros hablamos, enseñamos, discipulamos, estamos guiando a personas que no conocen a Cristo, ¿quién es el que hace la tarea de la salvación? Es Dios. Porque nosotros hemos entendido el concepto equivocadamente al revés. Nosotros pensamos que primero lo debemos evangelizar y convertirlo, y luego le empezamos a enseñar y discipular. Y noten ustedes que no es así. Comiencen discipulando. Comiencen ganando el entorno. Lo curioso de todo esto es que la mayoría de los cristianos de la iglesia moderna están involucrados en entornos de amigos del barrio, amigos de la escuela, compañeros de facultad, compañeros de trabajo, compañeros del fulbito, compañeros, de matrimonios, de pescas, de salidas, de viajes. Siempre estamos en entorno con alguien porque somos seres sociables. Pero lo curioso es que nosotros somos discipulados por gente del mundo. Ellos son los que nos influencian a nosotros cómo debemos vestirnos, qué cosas debemos hacer, cuál dieta seguir, cuál equipo de fútbol alentar. Ellos son los que nos están diciendo permanentemente a dónde podemos nosotros salir, dónde podemos encontrar diversión, dónde podemos encontrar promoción. Y yo creo que esto es al revés lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice primero a nosotros que nosotros vayamos bajo su nombre y su autoridad para hacer discípulos. ¿Qué significa esto? A todo ese entorno que usted conoce, Dios a usted le da autoridad para que usted sea el centro de la atracción y de la atención por lo que usted tiene para contarles. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque usted tiene que hacer discípulos. O sea, ganar amigos, ganar seguidores, ganar gente que lo escuchen. ¿Para qué? Para que conozcan el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros hemos aprendido la última clase, en la cual son añadidos a la iglesia y esas personas forman parte de la iglesia vital. Pero fíjese en lo que dice el versículo 12. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué cosa? De leche y no de alimento sólido. Es como que una persona de mi porte, de mi estatura, de mi tamaño, de mi edad, solamente esté tomando el biberón. No hay negocio. Un buen churrasco o un buen plato de guiso, pero fíjense ustedes que la naturaleza del crecimiento determina qué es lo que se está alimentando. Lo que vemos acá es que la falta del alimento espiritual, por haber puesto en último lugar, ha hecho que esa persona se haya hecho tardo para oír y no creció. Ya debería haber sido maestro después de tanto tiempo. Esto es una cuestión que cuando uno lo lee se ve en jaque mate, porque inmediatamente va a salir la pregunta: ¿a quién estoy enseñando yo? ¿Nunca se puso a pensar que estos títulos que la Biblia pone de usted y yo como creyentes son los que vamos a tener que rendir cuenta? Porque si la Biblia te dice que eres hijo de Dios, todos estamos preparados para decir Abba, Padre, ¿no es cierto? Pero si te dice que eres administrador, vamos a rendir cuentas por qué no administramos bien. Si te dice el Señor que fuimos llamados a ser maestros, te va a decir por qué no enseñaste. ¿Se está entendiendo? O sea, la Biblia nos muestra quiénes somos nosotros y cuál es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Entonces encontramos aquí el versículo 13, que es la calificación de nuestro examen. ¿Cómo califica Dios a una persona que probablemente no está haciendo bien las cosas?
¿Cómo califica el Señor a una persona que está teniendo problemas de crecimiento espiritual? Fíjese lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuál es la calificación? Acá la Biblia está diciendo que aquel que no tiene ninguna relación con la palabra, que no lee la palabra, que no la escudriña, que no la entiende la palabra, que no se pone en el deseo de aprender o de ser enseñado por la palabra, la Biblia le está diciendo es un inexperto. Es inexperto. ¿Por qué? Porque todavía participa de leche y no de alimento sólido, porque es niño. Y la Biblia califica a aquel cristiano inmaduro que no tiene relación con la Biblia, que no pone la palabra de Dios como primera medida en su vida. Esa persona, ese cristiano, bíblicamente es calificado como niño. No lo estoy diciendo yo, usted está leyendo conmigo, es un niño espiritual. Y comenzamos diciendo que un niño no tiene el sentido del valor. Un niño no tiene el sentido de valor. Ahora, fíjese usted que todo esto, lo que nosotros estamos viendo aquí, es la calificación que nos pone a nosotros a pensar y a decirnos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito yo como miembro de una iglesia participar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hoy vamos a hablar específicamente de las responsabilidades del miembro de la iglesia. El miércoles pasado hablamos de lo que la iglesia ofrece al miembro y ahora vamos a hablar y vamos a aprender qué es lo que el miembro tiene que hacer en la iglesia. Fíjense ustedes, por favor, que si nos vamos nosotros a Romanos capítulo 12, vamos a encontrar claramente lo que la Escritura nos está diciendo, ¿sí? Romanos capítulo 12 habla de deberes cristianos. Deberes cristianos, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que como cristianos tenemos privilegios y también tenemos deberes, tareas. Hay cosas que cumplir, hay cosas que hacer. Entre todas las cosas, debemos entender que Dios, en estos capítulos llamado la iglesia, que habla de los deberes o de las tareas de los miembros, formando parte del cuerpo de Cristo, tienen grandes responsabilidades colectivas, conjuntas, no individuales únicamente, sino que cada individuo aporta para que todo sea visto como un solo cuerpo. ¿Se está entendiendo esto? Lo que sí debemos nosotros entender es que Dios ha diseñado así. Dios dice, así es mi iglesia. Contrario a que muchos pueden pensar que la iglesia es, yo me quedo en mi casa y hago lo que quiero, o yo tengo mi relación con Dios y no necesito congregarme, es algo que no es bíblico. Dios diseñó que la iglesia es la unidad corporativa de muchos cristianos que han sido llamados a formar parte de su iglesia. Es claro, mis hermanos, entender que una empresa puede cerrar si cada uno de sus empleados no cumple la función que fue llamada. Un club social, un club de barrio puede desaparecer si los socios que integran no están trabajando y colaborando con sus responsabilidades. Todas estas cosas que son unidades compuestas por muchas personas, deben entender que no están puestas para que no hagan nada, sino para que justamente participen en la unidad y participen en el trabajo que han sido llamados a hacer. Ahora, fíjense ustedes, Dios nos llamó a todos siendo distintos a ser uno en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice el capítulo 12. El capítulo 12 dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros teniendo la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno está puesto por el Señor para cumplir una función, pero no todos tienen la misma función.
Asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Presta atención, mi querido hermano, mi querida hermana, de que la idea que parte de lo que Pablo está escribiendo acá es que no hay individualismo, sino que hay unidad. Y esa unidad es que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos une? Es Cristo Jesús. Bendícelo, Señor. El único que nos une es Cristo Jesús. El único. El nombre que es por sobre todo nombre. Ahora bien, ¿cuál es la clave, mis hermanos, para que todos nosotros podamos aportar de nuestra misión, de nuestro trabajo, de nuestro servicio, pero para que sea visto quién? Uno. ¿A quién se tiene que ver? A Cristo, porque todos somos uno en Cristo. ¿A quién somos llamados a mostrar nosotros? Es a Cristo. Pero el tema es que somos muchos y no somos todos iguales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está la responsabilidad? Porque imagínense, vamos todos nosotros a un lugar y decimos, todos nosotros somos la iglesia de Cristo. O parte de la gran iglesia de Cristo, que la iglesia local somos todos nosotros, ¿no es cierto? Y la gente puede decir, miren qué bárbaro, cómo se aman, qué bien que están, cómo están unidos, cómo se ayudan. Pero resulta ser de que cuando termina la reunión o terminamos de estar juntos y cada uno vuelve a su trabajo, a su casa, a sus quehaceres, a sus estudios, individualmente cada uno empieza a portarse mal, tiene mal testimonio en la casa, hay rumores de infidelidad, hay rumores de que esa persona no está siendo correctamente legal con el uso del dinero y en series cosas, y empieza a decir, ese va a la iglesia, ¿vio qué pasa así? Y esa va a la iglesia, esa persona va a su iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está cuando estamos juntos, el problema está cuando estamos individualmente, cuando nos movemos solos. Entonces, fíjense ustedes qué nivel de responsabilidad y exigencia tenemos delante de Dios. Cuando estamos solos, debemos reflejar a Cristo porque somos su iglesia. En otras palabras, cuando yo estoy solo, no estoy solo. Estoy con Cristo y estoy con mis hermanos en la iglesia. ¿Nunca lo pensó así? ¿Cuál es la clave de esto? Si no fuera que el apóstol Pablo en el capítulo 12 comienza con los 2 primeros versículos claramente mostrando individualmente nuestra tarea para llegar a ser colectivamente eficaces, fíjense lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está diciendo Pablo es que para que todos nosotros seamos vistos como testimonio de que Cristo es visto en nuestra iglesia, cada uno de nosotros debemos presentarnos delante de Dios como agradable a Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos. El apóstol Pablo no está diciendo vuestra carne, sino que dice vuestros cuerpos. ¿Me estoy haciendo entender? Y nuestro cuerpo es lo que vemos. Ustedes cuando me ven llegar a mí dicen, ahí viene el alma del pastor. Ahí viene el espíritu del pastor, dentro de su cuerpo obviamente. No, ustedes me ven a mí y dicen, ahí viene el pastor. Ven una unidad compuesta por 3 elementos, para algunos 2, pero 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo, en una persona. Y cuando usted ve a esa persona, usted está viendo su cuerpo. ¿Sí o no? Uno puede ver un hermano que poco más le brilla la aureola, pero a lo mejor su mente está pecando. ¿Sí o no? ¿Alguien puede conocer la intención del corazón de su hermano? No. Pero no se olviden que dice la Escritura que Dios es el único que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Por lo tanto, mis hermanos, esta tarea de presentar nuestros cuerpos no es para ser visto por el hermano, no es para ser agradado a los ojos del hermano, sino que dice que debemos presentar nuestros cuerpos como algo sacrificial. Un sacrificio siempre cuesta. El sacrificio no es gratis. Ser santo en este mundo es costoso, mis hermanos. Ser santo y agradar a los ojos de Dios significa alto precio para nosotros. Por ser santos y agradar a Dios, han perdido matrimonios, han perdido trabajos, han sido expulsados de colegios, de escuelas, han sido desheredados y muchos hasta fueron asesinados. Por ser agradables a Dios. Así que fíjese, mi amado hermano, lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Es la responsabilidad de cómo vivimos individualmente para que podamos tener nosotros la aprobación de ¿quién? Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Dice, santos, ¿qué más dice? Agradables, ¿a quién? A Dios. Que seamos agradables a Dios. ¿Quién es el que tiene que estar agradado con usted? Dios. ¿Por qué? Porque uno puede decir, estoy agradado con este hermano. ¿Cómo me agrada este pastor? ¿Cómo me agrada la iglesia donde les voy yendo? Pero saben, mis hermanos, la Escritura muestra que Dios descalificó a todo un pueblo porque dijo, este pueblo de labios me honra, y estaba hablando de todos, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 1 dice, este pueblo viene a mí a ofrecerme sacrificios y holocaustos y cultos y libaciones, y ellos se muestran muy contentos por lo que hacen, pero para mí es abominación, no los puedo soportar, porque están llenos de pecado. Fíjense en lo que dice. Entonces, ¿realmente hay responsabilidades de los miembros del cuerpo de Cristo? Sí. La principal responsabilidad es que tú estés dispuesto a agradar a Dios, presentándote delante de Dios en forma sacrificial para que seas visto como santo. Eso significa, ¿se acuerda que el domingo dijimos que recibir es rechazar? Recibir es rechazar. Eso significa que para ser santo, la palabra santo, ¿se acuerda qué significaba? Ser separados ¿de qué? Del pecado para estar consagrados a Dios. Entonces, si Dios me llama a ser santo, mi vida debe estar separada de las cosas que desagradan a Dios. Entonces, dice, ¿de qué forma nosotros podemos hacer esto? Agradar a Dios, presentar nuestra vida y nuestro cuerpo en santidad. Versículo 2 dice, ¿de qué forma? Dice, no conformándonos a este siglo. ¿Alguno tiene otra versión parafraseada del versículo 2? ¿Alguien escuchó un susurro? ¿No? ¿Alguien tiene otra versión? Fuerte. Que no sé qué versión es esa, pero está buena. Dice, y no adopten la costumbre de este mundo. Así que es tamaña tarea evaluar, pensar, meditar, si muchas veces estamos adoptando abiertamente costumbres del mundo y decimos, Señor, esto es para la gloria tuya. Cuidado, porque la tarea es agradar a Dios, no agradar a los hombres, agradar a Dios. Así que Dios ha puesto en su palabra deberes cristianos, deberes. Cuando nosotros recibimos a los niños en casa, ¿qué le preguntamos? De cuando vienen de la escuela. ¿Tenés deberes? Hoy se le llaman tareas, ¿no? En mi época se decían deberes, hasta el lenguaje ha cambiado, ¿no?
¿Tenés deberes? ¿Tenés tarea? ¿Tenés algo para la casa? ¿Y qué decíamos nosotros siempre? Nada. Nada. ¿A cuánto le siguen diciendo así sus hijos? Claro, si eso está en nosotros, eso, ¿no? También lo dijimos nosotros. Nada. Muy bien. Llega el otro día, minutos antes de salir a la escuela, decimos, uy, me acordé que tengo tarea. Y algunos van en el colectivo, no sé, en los recreos. Ay, amados hermanos, si nosotros pensamos que ser hijo de Dios no tenemos tarea, estamos errados. Si alguien le dijo que ser cristiano y miembro de una iglesia es sentarse en un banco y no hacer nada, está totalmente equivocado. Hay tanto por hacer que se nos va a demandar. Hay tanto por hacer que tenemos una cita para el gran día del Señor para rendir cuenta de todo, sea bueno o sea malo de lo que hayamos hecho. Así que esto que estamos enseñando es ni más ni menos la instrucción bíblica básica para que una iglesia comience a funcionar y que agrade a Dios. Y algunos piensan que la única tarea que un cristiano puede hacer es ver qué cargo puede ocupar dentro de la iglesia. Y obviamente no hay tantos cargos. Y por tras de tener a gente entretenida se ha inventado millones de ministerios. Ministerio de murga, escuché por ahí. ¿Escucharon eso? Ministerio de globología, escuché yo. Sí, hacen figura con globos y... Entonces uno, claro, porque hay tanta gente y no saben qué hacer, hay que inventar ministerio porque hay que hacer cosas dentro de la iglesia. Entonces cada domingo se transforma en un show. Un tiempo de canción especial y ahora vienen los jóvenes, van a hacer hip hop aquí adelante y otro se va a colgar de allí de un aro de hula hula y va a volar por los techos y la gente, wow, pero todo es para la gloria de Dios. ¿Qué están haciendo? Están haciendo ministerio, no es ministerio, hermano. Porque no se trata de amontonar gente activamente dentro de la iglesia. Sino es cuando usted está viviendo detrás de una caja registradora, abajo de un auto con las pinzas, detrás de una máquina de coser, o con una tiza en la mano, o con el cuchillo y la tabla para picar carne, donde usted esté, donde usted trabaje, donde usted esté sirviendo, donde usted esté funcionando, debe hacerlo para la gloria de Dios, porque la gente va a ver en usted que usted es parte del cuerpo de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Se está entendiendo, mi hermano? Así que no se conformen a este mundo, a las costumbres de este mundo. ¿Qué hay que hacer? Renovar el espíritu de su mente. Quiere decir, evalúen sus pensamientos. Examinen qué están haciendo. ¿En qué están invirtiendo las fuerzas, el día, su pasión? ¿En qué? ¿En cosas del Señor? Renueven el espíritu de su mente. Renueven el espíritu de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que si nosotros queremos llegar a ser ese cuerpo precioso de Cristo Jesús en plena actividad, debemos reconocer primero lo que significa presentarnos delante de Dios agradable. Pablo le escribe también a Timoteo diciendo que nos presentemos aprobados delante de Dios. Así que, mis hermanos, mucha tarea tenemos, muchas responsabilidades tenemos. Más que incluso los que fueron llamados a servirle a ustedes. Porque los llamamientos para ser pastores, ministros, ancianos, para educar, para formar, son específicos. Pero la iglesia es multiforme. La iglesia tiene muchos miembros. Y la tarea de cada uno es servir al Señor para que el Señor sea glorificado. ¿Me hice entender acá? ¿Sí? El versículo 6 en adelante del capítulo 12 de Romanos, Pablo está diciendo
la práctica, la vida práctica, dentro de la iglesia y también nuestro comportamiento fuera de la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, y acá aparece la palabra dones, ¿saben qué es la palabra don? Significa, ¿qué cosa? Regalos, regalos. Dios es el más interesado en regalarte, no te cobra por esto. Dios da dones, regalos. A través de su Espíritu Santo, Él da dones espirituales. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Para qué son estos regalos? Dice, según la gracia que nos fue dada. Y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, si el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué está mostrando acá? Que cada uno va a cumplir la tarea que Dios le ha encomendado o que le ha dado como regalo para que lo haga. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la intención? Dice que al recibir estos dones debemos tener una tarea, una conducta intachable. ¿Por qué? Dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué está diciendo? Que la utilización de estos dones al servicio de otros, de la iglesia, ¿cómo debe ser? Sin fingimiento. O sea, naturalmente. ¿Por qué necesita usted que alguien le diga, pase el hermano que tiene el don de la sanidad? Y todo, ¡wow! ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Dice que nuestra tarea debe ser hecha con amor, sin fingimiento, y dice el versículo 9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esto es la parte que no se lee cuando se enseñan dones espirituales. Esta es la parte que a los que sacan provecho de esos dones y que son muchas veces lucrativos, son las cosas que no quieren leer. Porque justamente dice, aborrecer lo malo. Nuestra traducción dice aborrecer, pero claramente esa palabra dice odien todo lo que es malo y persigan todo lo que es bueno. Así que este amor expresado a través de los dones, de las dádivas, de los talentos, de las habilidades, de las destrezas, de las profesiones, de toda sabiduría que Dios le ha dado a cada uno, ¿es para qué? Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y qué hay que hacer? Expresando el amor, dándose ¿qué cosa? Honra. Y no, esa parte es muy dura para el ego. Mejor pasemos de versículo o seguimos. ¿Qué dice? Y prefiriéndoos los unos a los otros. La iglesia necesita entender que la responsabilidad que tenemos de practicar lo que Dios nos ha dado le va a hacer feliz a su hermano, lo va a hacer estar pleno a su hermano, lo va a hacer estar seguro, confiado, satisfecho a su hermano, porque para eso son los dones, para que nosotros nos ministremos unos a otros. Unos a otros. ¿Cómo? Versículo 11. Con diligencia. ¿Qué más? No perezosos. Rápidos, prontos, solícitos, dispuestos. No perezosos. Con tu hermano no. No te demores con tu hermano. Dale preferencia a él. ¿Se entiende esto? Estamos en el cuerpo de Cristo. Cristo no obra así.
Cristo no obra así, Cristo es amor expresado. Y Él ahora decidió hacerlo a través de la iglesia, de nosotros. Así que fervientes en espíritu, quiere decir apasionados por lo que hagan. Apasionados, mire, si te dan una tarea que decís, wow, qué tarea impresionante, y vas a contarle a todo el mundo, no sabe lo que me han dado como tarea en la iglesia. Y estuve tantas horas trabajando en eso. Entonces el otro dice, wow, ¿qué será que te habrás llevado a predicar un estadio en 10.000 personas? ¿Qué habrá hecho? Oh, hermano, usted no sabe, me tocó limpiar la iglesia. No sabe qué deleite. El que no entiende lo ve como si fuera que te están negreando, esclavizando. Pero el que funciona en el cuerpo de Cristo es ferviente, es apasionado. Porque saben, hermanos, no está pensando en él, está pensando en su hermano. Está pensando en lo que va a provocar el gozo en la iglesia, porque es Cristo fluyendo a través del servicio de ese hermano. No sé si iré a llegar hoy con todo. Pero el motor se mueve con nafta. Y aquí está en lo que sigue la nafta espiritual, que es lo que necesita la iglesia. No tan solo dice gozosos en la esperanza, versículo 12, sufridos en la tribulación. ¿Qué más? Constante la oración. Mire esa combinación, ¿no? Gozosos, sufridos y con mucha oración, ferviente oración. Si ponemos esto en la licuadora, ¿qué saldrá, no? Un hombre, una mujer que ha madurado es descrito así. Nunca pierde el gozo por más tribulación que esté pasando, porque es ferviente la oración. Nunca. Y ya saben que la oración ferviente no significa estar 24 horas de rodillas, no. Sino es estar en el espíritu de la oración, en todo tiempo, en todo momento, hablando con el Señor en tus pensamientos. Creo que el Salmo 100 lo ejemplifica bien cuando dice, reconocer al Señor. Reconocer que Él es Dios. Reconocer. Bueno, esta parte del versículo 13, 14, 15, incluso lo que sigue, es la parte en la cual yo le llamo aniquilando al ego, aniquilando al yo, dándole duro al ego, porque el ego es yo primero, pero cuando se trata de que otro primero quiere hacer una prueba, vaya corriendo a la parada de un colectivo, póngase primero a la par de la parada y deje que la gente se amontone, ¿no? Y cuando usted esté por subir, permita un poquito de que alguien se le meta antes. Y aunque usted esté diciendo, voy a hacer lo que me dice el pastor, por dentro va a haber uno que le va a decir, ¿qué haces? ¡Pah! Estoy yo primero. Porque el ego no comparte con nadie, no comparte podio. El ego no tiene amistades con nadie, porque piensa en él. Y el ego se llama idolatría. Así que fíjense en lo que el apóstol Pablo, a una iglesia que está entendiendo lo que es la forma de vivir como miembros unos a otros, hablando del amor, hablando de la pasión, hablando del uso de los dones, hablando del servicio, es importante entender que muy pronto puede perder alguien la espiritualidad
si terminando la reunión de la iglesia que tocaba el cielo con las manos, se va a su casa o va a su trabajo o va a estar en su entorno trabajando, haciendo su vida cotidiana, de pronto vuelve otra vez ese personaje nefasto y siniestro que es mi yo a manifestarse. Porque ¿dónde están las provocaciones? Dice que nosotros, versículo 13, debemos compartir las necesidades de los santos. Eso es para aniquilar la mezquindad. Compartir las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Eso significa que para que alguien sea hospitalario, debe entender la palabra hospitalario, viene de la palabra hospital. ¿Sí o no? Un hospital que trabaja correctamente es donde atiende las necesidades de alguien que no puede atenderse así solo. Cuando un hospital no trabaja correctamente, usted va a ver que anda una persona con todo entubado, con un suero. ¿Y a dónde va? Voy a la farmacia a comprar jeringa. Uno dice, no es posible esto, pero a veces pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque el hospital no está siendo hospitalario. Porque el que necesita debe estar atendido. Y cuando dice que seamos practicando la hospitalidad, muchos creen que es, bueno, yo no puedo practicar hospitalidad porque no tengo más cama. ¿Dónde dice que hay que hacerlo dormir? Ser hospital o ser hospitalario está hablando de que tú lo atiendas, tú le sirvas, que lo hagas sentir bien, que se sienta cómodo, que su mal se aplaque, que su insatisfacción sea satisfecha. ¿Se está entendiendo esto, mis hermanos? ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos entender que tenemos tanto por hacer? Tanto por hacer. Pero sigue pegándole Pablo al ego y dice lo más difícil. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y aclara. Y no os maldigáis. ¿Cuántos tienen vehículos, autos o motos? ¿Cuántos manejan en hora pico la ciudad? No es prueba, no es una prueba de fuego, pareciera que el mismo Satanás está probándonos allí en la calle. ¿Por qué? Porque la provocación es permanente. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos nosotros? Debo admitir que todos nosotros, mis hermanos, somos muy propensos a reaccionar cuando nos sentimos ofendidos. O cuando nos sentimos invadidos. Pero si yo digo soy cristiano y me encuentro con esto que dice que hay deberes cristianos, tarea por hacer, fíjense ustedes que la Biblia está diciendo bendecilo, no lo maldigas, bendecilo. Y yo creo, mis hermanos, que si esto está en la Biblia y esto es una tarea que tengo que hacer, es porque puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer, madurar, practicar. Voy a ir concluyendo esta parte porque no voy a llegar. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Está hablando de que mis emociones deben ir acorde a la iglesia, deben estar acorde a la necesidad de mis hermanos. Sabía ver hace muchos años un viejo sketch de humoristas argentinos que decían llorá, llorá conmigo, llorá, decía, ¿no? Y no se trata de actuación, porque hemos leído que sea amor como sin fingimiento. Realmente para que a mí me haga llorar es porque estoy muy impregnado de mi hermano. Realmente para que a mí me duela es porque estoy muy impregnado de mi hermano. O viceversa, para que yo me goce tanto con él
es porque realmente su gozo es mi gozo, estoy tan alegre. Pero ¿cuántas veces dentro de la misma iglesia hay cristianos que dicen, qué lindo hermano, se compró un auto? Qué lindo hermano que se compró esa moto. No lo dice así, dice, ay hermano, qué lindo. ¿Cómo Dios te ha bendecido? Y por dentro cómo está rojo el volcán, ¿no? ¿Qué si Dios quiere bendecirlo? En algún momento tendré que ir por Génesis capítulo 15 y por lo menos leer o tropezar con algunos versículos donde dice que Dios hizo riquísimo a Abraham. O en Eclesiastés cuando dice que Dios es el que da la capacidad de ser rico a quien quiere. O Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 11 en adelante. Tú eres el Dios de la riqueza si haces rico a quien quieres. No es pecado eso. El problema es el amor a eso. Porque si Dios quiere bendecir, si Dios quiere prosperar, es tarea de Dios. Pero no pasa solo por la parte económica. Pasa incluso por cosas espirituales que tu hermano está logrando. Cuando tu hermano empieza a recibir enseñanza y empieza a madurar y empieza a crecer, debemos gozarnos con él. Debemos alentarnos a que siga adelante. Debemos nosotros estar siempre mirando el crecimiento de nuestro hermano. Pero también debemos llorar cuando el hermano empieza a flaquear y a bajar los brazos y a ser confundidos por las mentiras del diablo que vienen a su cabeza. Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. No paguéis mal por mal, dice el versículo 17. No paguen mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cómo hay que estar? Estad en paz con todos los hombres. Y esta es la parte que nos trae un poco de alivio. No queda impune. No queda nada sin resolverse. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Si dice que está escrito, hay algo legal. Es escritural. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomio 32, versículo 22. Yo pagaré. Deuteronomio 7, 10 dice, yo le daré un pago en persona. Dios dice eso. Así que ¿para qué quiere vengarse usted si Dios pega más fuerte, no? Mi querido hermano, Dios es santo. Su ira es santa y es justa. Y nuestra reacción, por más que nos llamemos santos, nuestra reacción en la carne nunca va a ser justificada, porque lo estamos haciendo en la carne. Y capítulo 8 de Romanos dice que el que practica la obra de la carne heredará corrupción y muerte. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Expliqué alguna vez qué significa esto. Era una forma de abochornar a alguien que se portaba mal en la época del templo, ¿no? Y así que se pongan parados con un recipiente con brasas, y el sol, el calor era bastante fuerte, y estar parado con un recipiente con brasas se ponía todo rojo el calor. Eso era porque estaba purgando su vergüenza. Bueno, hoy nosotros no tenemos nada acá arriba con brasas, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hacemos el bien a los que nos hacen mal, nosotros los hacemos poner tan rojo por causa de su propia vergüenza, como si fuera que tuvieran brasas sobre su cabeza. Y me gusta el versículo 21. No seas vencido de lo malo. ¿Quiere hacer ejercicio, hermano, esta semana? Dice, no seas vencido
de lo malo, sino ¿con qué vencemos el mal? ¿Y dónde está el bien? En Cristo. ¿Y dónde estoy yo? En Cristo. Vence con el bien el mal. No creo que haga falta tanta explicación de qué significa vencer con el bien el mal, ¿no es cierto? Pero debemos entender, mis amados hermanos, que Dios le ha puesto a los cristianos tareas y deberes, que les recomiendo a que no se quede únicamente con lo que yo le estoy diciendo acá, porque estoy hablando en forma panorámica. Este capítulo tiene usted en su Biblia, y la Biblia la tiene con usted todos los días que usted quiera leerla. Léala, por favor, esta noche. Léalo mañana de nuevo. Lea todo el tiempo para entender qué cosas Dios va a demandar de nosotros. Porque esto que es escritural es lo que vamos a rendir cuenta del Señor, delante del Señor. ¿Por qué no hicimos lo que teníamos que haber hecho? ¿Por qué nosotros permitimos reaccionar a nuestra carne y no a nuestra vida espiritual? Porque claramente son deberes cristianos, son cosas que debemos hacer. Y le queda por leer el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 de Romanos. Y cuando se canse un poquito de esto, vaya a 1 Corintios, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y si le falta algo más, tengo un par de libros también para recomendarles. Pero la Biblia está llena de actividades y tareas que tenemos que hacer. Así que no llegué ni al 10% de lo que tenía para enseñar hoy. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos para con Dios y con la iglesia? Muchísimas, mis hermanos. Así que ser miembro de una iglesia es un altísimo privilegio. Dios le va a dar tantas recompensas. Pero hay tareas por hacer. Hay tareas por hacer. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial. Señor, conociendo tu palabra o empezando a entender con más claridad tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que separado de ti, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Nuestro crecimiento está ligado a ti, porque tú eres la vid verdadera y nosotros pámpanos. No podemos dar frutos si no estamos unidos a ti. Pero si estamos unidos a ti, si estamos cerca de ti, si estamos en ti, Señor, si estamos contigo, esa savia que fluye de tu propia vida hará que nosotros fructifiquemos naturalmente, Señor. Así que si nosotros vemos la tarea de cosas que tenemos por hacer o la lista de tareas y actividades y cosas que tenemos por hacer sin mirarte a ti, vamos a ver que todo eso es imposible. Pero cuando te miramos a ti, Señor, cuando nuestros ojos se posan en la belleza de tu obra consumada, es cuando encontramos el descanso, es cuando encontramos las fuerzas, es cuando encontramos, Señor, el sí lo podré hacer en tu nombre. Es el desafío de crecer progresivamente, día a día, para ir cada vez creciendo más hasta alcanzar la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero, Señor, cuántas gracias te damos, porque tu palabra nos habla y nos enseña lo que quizás por años ignorábamos. Hoy, Señor, al saber tantas cosas que tenemos por hacer, va a servir de tanto provecho porque vamos a dejar de malgastar el tiempo. Y vamos a empezar a ocuparnos por las cosas importantes más que por las urgentes. Vamos a valorar el sentido de lo que tiene, Señor, invertir un tiempo en un hermano, una hermana que está necesitando de mí, que en las millones de ventajas que puede tener un negocio
o un viaje, o una oportunidad, o algo que nos da este mundo. Señor, nuestra vida está en tus manos. Y si tú nos estás enseñando esto es porque nos demandas. Porque quieres compartir con nosotros, Señor, el gozo de la salvación de nuestras almas. Así que, Padre, esta congregación, esta iglesia local, te pedimos que nos ayudes. Porque no somos mejor que nadie. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser en lo grupal y en lo individual agradable a Dios. Ayúdanos a eliminar la soberbia, el egocentrismo, nuestra banalidad. Ayúdanos, Señor. Porque no tiene sentido hacer nada de lo que hacemos si desagrada a tus ojos. Los que tienen actividades en la iglesia o los que tienen sus tareas testimoniales fuera de la iglesia. Pero ayúdanos. Nos rendimos a los pies de la cruz. Es donde confesamos nuestra debilidad para que tú seas poderoso en nosotros. Señor, nosotros entendemos que la gloria es para ti. Así que, Señor, bajo ningún aspecto queremos ofender y avergonzar tu nombre por nuestros yerros y pecados. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en lo poco. Y aunque seamos infieles, Señor, a entender que tú permaneces fiel. Gracias por el privilegio que no merecíamos. Gracias por tanto amor de parte tuya, Señor. Amén.